La doctora María Guillermina Yáñez Telles es una destacada especialista en neuropsicología y trastornos del aprendizaje, con una sólida trayectoria en la investigación, la docencia y la formación de profesionales en el campo de la neurociencia aplicada a la educación. Es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología y doctora en psicología, además de ser investigadora nacional nivel 2. Actualmente, forma parte del grupo en neurociencias de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo ha sido fundamental en el estudio y evaluación de los trastornos del aprendizaje, siendo autora de la batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos del aprendizaje Vanetta y editora del libro Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Su destacada labor académica y científica ha sido reconocida con importantes distinciones, como el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, 2001, y la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, 2008, ambos otorgados por la UNAM. La alianza entre Umbrales Academy y la doctora María Guillermina Yáñez Telles garantiza un espacio de aprendizaje e innovación educativa que impactará significativamente a docentes y profesionales de la educación en la región, proporcionando estrategias basadas en evidencia científica para la evaluación e intervención en los trastornos del aprendizaje. Sí, muchas gracias. Gracias y gracias Alfonso, Paola, por la invitación a este foro Neuroeduca, especialmente a este número 9, que es de evaluación neuropsicológica infantil. Y bueno, en una plática tan breve es imposible hablar de todo lo que tiene que ver con la evaluación neuropsicológica, pero me gusta más dejar como inquietudes, ¿no? Y para seguir averiguando de ciertas cuestiones. Y déjenme decirles que como se ha leído en mi semblanza, mi preocupación o mi interés ha estado desde hace muchos años en estos llamados trastornos del neurodesarrollo. Pero cuando los empecé a investigar, ni siquiera entraban en esta categoría, no se llamaban trastornos del neurodesarrollo. A mí me interesó, pues básicamente la neuropsicología infantil, ¿sí? Y la neuropsicología infantil, no sé si la ponente anterior abundó en esto, si no les comento, la neuropsicología infantil aborda dos tipos de problemas en los niños, ¿sí? Y de todas maneras se los comento porque seguramente ustedes ven también a niños con trastornos adquiridos en el aula, ¿no? Porque lamentablemente, pues sí, son algunos casos. ¿A qué me refiero con trastornos adquiridos? Cuando los niños llevan un nivel de desarrollo académico normal, regular, déjenme ponerles mi puntero, sí, estos son los trastornos adquiridos. Y como consecuencia de una lesión cerebral o de una agresión al cerebro, pues el niño sufre, puede ser un estancamiento, ¿sí? O incluso un retroceso. A veces una pérdida casi global de la función que ya se había adquirido. Ya hablamos de la función del lenguaje, de la motricidad, del aprendizaje escolar. Entonces, estos son trastornos adquiridos. Entonces, por ejemplo, un niño puede haber adquirido ya la lectura y como consecuencia de una lesión cerebral, tiene un retroceso o olvida o no puede llevar a cabo el mismo procesamiento de la lectura como antes lo hacía, ¿no? Entonces, a estos casos también nos vamos a enfrentar en las escuelas. Afortunadamente, no son tan frecuentes. Estos casos sí no son frecuentes, pero son secuelas en los niños de lo más frecuente que podemos ir son epilepsia, ¿sí? Las epilepsias que estas no causan un daño tan severo, tan a corto plazo, pero sí pueden ir mucho en correlación con un deterioro importante, producto de la epilepsia misma, a veces de los medicamentos, a veces de los tratamientos, que en algunos casos son agresivos, pero esto es no solo por poner ejemplos de lo más frecuente en niños, ¿sí? Otra cosa frecuente en niños son los traumatismos. Los niños son propensos a traumatismos craneoencefálicos, son propensos a accidentes. Entonces, como consecuencia de estas lesiones, pues los niños pueden perder sus capacidades y sus habilidades y debemos de ser sensibles a que, pues, a que si el niño sufre una agresión a su cerebro, algo va a cambiar en su estado de ánimo, ¿sí? En su aprendizaje, en su disposición para estudiar, entonces, en su motivación. Entonces, debemos de ser sensibles a estos trastornos. Pero les digo, afortunadamente en niños no son tan frecuentes. Sí suceden, pero no son tan frecuentes, pero por supuesto que tenemos mucha probabilidad de verlos en las escuelas, ¿sí? Entonces, hay que ser sensibles a estos casos particulares.
Tenemos Pero una lo que pregunta, sí, doctora, dígame, perdón. Graciela. Una manita levantada, dice Sí, iPhone P, no sé si está por ahí. está desde ¿No? el inicio, así No, levantada, ahí se quedó. No está la persona. no, Ok. discúlpenme, era para la doctora pasada, pero se me olvidó bajar la mano, Ok. una disculpa. No, no te preocupes. Perdón, Ujú. doctora, adelante. Sí, no, no hay cuidado. Entonces les decía, es una categoría entonces de trastornos que se abordan desde la neuropsicología infantil, pero la otra es la de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En los trastornos adquiridos, los procesos se iban desarrollando de manera regular y consecuencia de una lesión se ve un estancamiento o incluso un retroceso, ¿sí? O una dificultad para nuevos aprendizajes. Y en los trastornos del neurodesarrollo es otra la dinámica. En los trastornos del neurodesarrollo, los procesos no llegan a desarrollarse al nivel deseable o al nivel esperado, dadas las condiciones, las características, en todos los sentidos, incluyendo la socioeconómica, como mencionaba la doctora Beatriz, no llegan a desarrollarse al nivel esperado o esperable, ¿sí? Esos son los trastornos del neurodesarrollo, o sea, nunca llegaron a un nivel nunca pero no llegan al nivel que uno está esperando, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia importante. Tampoco hay una patología como tal del sistema nervioso a la que uno le pueda atribuir el problema, ¿sí? No hay una epilepsia, no es postraumatismo. Entonces, ¿a qué se atribuye? ¿Por qué del neuro, sí? ¿Por qué este prefijo neuro? Como les digo, cuando yo los empecé a estudiar era pues ahorita les digo las razones, entre otras, por la prevalencia, por el interés de conocer más, de poder ayudar, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar, por ejemplo, los trastornos del aprendizaje, entraban en una categoría que de acuerdo a un manual que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Que se llama manual estadístico para los trastornos, para la clasificación de los trastornos mentales. Entonces, estos se ubicaban en, perdón, estoy saliendo de una gripe. Estos se ubicaban en una categoría, en este manual, la generación 4, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, generación 4. Estos se ubicaban en una categoría de trastornos de origen en la infancia, niñez o adolescencia. Se ubicaban dentro de los trastornos mentales, pero no como trastornos del neurodesarrollo. La categoría de trastornos del neuro, con el prefijo neuro del neurodesarrollo, es hasta el DSM-5 y luego una versión que es DSM-5-TR, ¿no? Que es cuando se empiezan a entender como que tienen un origen neurobiológico, como que hay que buscarle por ese lado, ¿sí? Y no es casualidad hasta en este momento, en el 2013, cuando sale este nuevo manual, esta nueva generación de este manual, ya se había acumulado demasiada evidencia de que estos trastornos tienen alteraciones mínimas o sutiles en el desarrollo del cerebro que no son a través de técnicas convencionales detectables. Es decir, no se pueden detectar a través de un electroencefalograma, no se pueden detectar a través de una técnica de imagen como la tomografía computarizada, como la resonancia magnética, porque son cambios sutiles en el cerebro, ¿sí? Entonces, tienen que ver más con conectividad, con menor densidad celular en algunas regiones, etcétera, pero no hay un cambio que se pueda, una prueba específica, ¿no? Que podamos aplicar para detectarlos. Entonces, como no hay una prueba, digamos, médica para detectarlos, pues lo que queda, pues es el diagnóstico clínico, ¿no? Y como se definen los trastornos son así, esto es de Fernández Jaén, dice son alteraciones o retrasos, ¿sí? Alteraciones o retrasos, fíjense bien, una alteración o un retraso en el sistema nervioso central que se manifiesta por disfunción cerebral y que afecta la capacidad para el aprendizaje, esa es una categoría fuerte, ¿no? Para el aprendizaje, porque incluye todo el aprendizaje. La competencia social, esta la vemos en muchos de los trastornos, como el TEA, la discapacidad intelectual, ¿no? Entre otras aptitudes, impidiendo el normal desarrollo del niño y adolescente, ¿sí? Hasta aquí habla del niño y adolescente. Pero todas las definiciones tienen alguna cuestión, ¿no? Que hay que clarificar. Por ejemplo, lo que dice Fernández Jaén
es del niño y adolescente, y yo lo que quiero dejarles en esta conversación es que no. Quizá los que estamos interesados en esto vemos que se les atiende durante la niñez, pero llegan con secuelas incluso hasta la vida adolescente y a la vida adulta. Aquí faltó en la definición de Fernández Cadena la vida adulta, ¿sí? Y de acuerdo a este manual, ¿sí? Al manual diagnóstico y estadístico, nos dice que es un grupo de condiciones. ¿Por qué utiliza condiciones? Acá utilizan alteraciones, porque como les decía, no son una enfermedad, ¿sí? No son una enfermedad, son condiciones que inician en el periodo de desarrollo, que se manifiestan de forma temprana. O sea, en casi todos los trastornos del desarrollo, de forma muy temprana podemos encontrar algunos rasgos si somos observadores o si conocemos, ¿sí? Generalmente antes de la entrada a la escuela. Es generalmente, aunque no siempre, porque por ejemplo en el caso de la dislexia del desarrollo, ¿sí? No es tempranamente, es precisamente una vez que entra a la escuela y que tiene fracasos en el aprendizaje de las habilidades académicas básicas. Entonces, pero muchos de ellos sí se manifiestan de forma temprana. El TEA, el trastorno del espectro autista, ¿no? La discapacidad intelectual, los trastornos motores, el trastorno específico de los trastornos de la comunicación, entre ellos el trastorno específico del lenguaje, las disfluencias, etcétera, sí se pueden detectar rasgos de forma muy temprana. Si uno conoce, pero para esto, claro, hay que conocer cómo es el desarrollo, ¿no? Hay que conocer los rangos en los que se puede dar un determinado hito del desarrollo para poder determinar cuándo está ya fuera de tiempo. Entonces dice generalmente antes de la entrada a la escuela, ¿sí? Y decíamos, en el caso de las dislexias y en el caso del TDAH no es así, porque en el caso de la dislexia sería hasta que el niño tiene fracasos y en el caso del TDAH puede ser hasta, de acuerdo a este manual, hasta antes de los dos. Los síntomas pueden iniciar antes de los 12 años, ¿sí? Quiere decir que entre los 11, si apenas aparecen los síntomas entre los 11 y los 12, se considera un TDAH y es un trastorno del neurodesarrollo. Y se caracterizan por déficits en el desarrollo que producen alteraciones en el adecuado, otra vez, funcionamiento personal, ¿sí? Causan alteraciones en la vida personal, social, académica y ocupacional. Académica, porque hay fallas, ¿no? Desde los niveles básicos hasta los niveles, digamos, de profesionales. Hay fallas escolares. Todos los niños que tienen un problema en el neurodesarrollo van a tener consecuencias en su funcionamiento académico y en su funcionamiento ocupacional. Estos pueden ser compensados en mayor medida, pero en algún momento se van a hacer evidentes, ¿sí? Entonces, por eso les decía, aquí llega hasta el adolescente, en el DSM-5 sí menciona que hasta la vida adulta, y esto es debemos de tenerlo presente. Perdón, creo que se nos pasó que pudieran hacer preguntas en algún momento, en el momento que gusten, solo necesitan levantar su mano. Bueno, aquí es una clarificación de qué entendemos por retraso, trastorno y déficit. Por retraso entendemos una demora en alcanzar los hitos del desarrollo, cuando la edad del desarrollo está por debajo de la edad cronológica, ¿sí? En algunas otras pláticas yo les digo que esto del retraso a mí como madre o incluso como profesor no me preocuparía, porque si me dicen que un niño simplemente se tiene que quedar un año más y va a alcanzar el desarrollo como el de los niños, como el de sus pares en ese momento, diría pues que se desfase un año, no importa, pero no. Creo que son retrasos, que cuando se trata de retrasos son los casos más leves, ¿no? Y que con con una intervención bien dirigida, pues alcanzan más o menos a sus compañeros, pero en general se trata de un patrón anormal, persistente, que no alcanza la secuencia normal de desarrollo, ¿sí? Un patrón anormal y persistente que no alcanza la secuencia normal del desarrollo. Ahorita con ejemplos quizá lo vamos a ver. Eso se entiende por trastorno, por eso el nombre de trastorno. Y Tenemos déficit, dos preguntas, perdón, doctora. ¿sí? Una manita Adelante. alzada de Ruth Pérez, por Sí, Ruth, favor. adelante, Ruth. Buenas tardes, doctora.
Me gustaría preguntar ¿cuáles son los síntomas que se presentan en las edades más tempranas, los síntomas más comunes y los más comunes en las edades más adultas? Gracias. Sí, mira, Ruth, voy a tratar de contestarla, pero es muy general, porque como saben, bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Son varios los trastornos, a ver, déjenme ver si los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el trastorno del espectro autista, que es todo un espectro, el de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje y los trastornos motores, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos, digamos que hay em, eh, signos, ¿sí? Que pueden ser de alerta y que pasan desapercibidos por los papás, ¿sí? Eh, eh, algunos de los más, por ejemplo, en el TDAH lo que se dice es, sí, los niños en general son activos, pero en estos niños se nota desde pequeños un nivel de actividad que supera al de otros niños, ¿no? Mucha incomodidad, mucha impaciencia, muchas cosas les molestan la ropa, son excesivamente inquietos, difícilmente fijan la atención, trepan, etcétera. Y es complicado en estos casos como que distinguirlo del funcionamiento normal, porque todos los niños son inquietos, ¿no? Pero por eso hay que ser como muy observador y saber más o menos como cuáles serían los rangos esperables, ¿no? En el trastorno del espectro autista, por ejemplo, un signo es que no tienen algo que se le llama una atención convergente con el adulto, o sea, no son capaces de fijar la atención en lo que el adulto está en ese momento fijándose en, o queriendo llamar la atención del niño, ¿sí? El rechazo al acercamiento, la pobre intención comunicativa, ¿sí? Y en el trastorno específico del lenguaje, este es un poquito más claro porque hay ciertos rangos. Uno sabe que el niño de 1 año debe decir sus primeras palabras, que debe balbucear a los 8 meses, ¿no? Que debe decir sus primeras palabras en 1 año, que entre 1 año y 2 años debe desarrollar un vocabulario más o menos amplio, que a los 2 años debe de decir ya oraciones, aunque sea oraciones simples, que se puede comunicar con los adultos entre los 2 y los 3 años. Creo que se le apagó su micrófono, doctora. Hoy se apagó, se apagó solo, perdón, no sé hasta dónde se me escuchó o dónde me perdí, ¿me perdieron? Fue Eh, poquito, eh, en realidad. Sobre los hitos de desarrollo que estaba diciendo que a los 2 años ya debe de estructurar ciertas frases. Del lenguaje, el caso del ejemplo del lenguaje. Sí, les decía, a los 2 años, entre los 2 y los 3 años, debe ser capaz de comunicarse con un adulto, ¿sí? A través del lenguaje. Pero el niño con trastorno específico del lenguaje hace intento comunicativo. Esa es la diferencia con el TEA, ¿no? Entonces hay que, la dificultad con estos trastornos del neurodesarrollo es que hay que conocer el desarrollo y hay que conocer el desarrollo en los distintos aspectos. Por ejemplo, el desarrollo motor, ¿no? ¿Entre qué edad y qué edad esperas que den los primeros pasos? ¿Entre qué edad y qué edad esperas que suban escaleras? ¿Entre qué edad y qué edad esperas que anden en bicicleta? Porque de otra forma, si no conocemos, digamos, cuál es el desarrollo normal, difícilmente vamos a saber si hay un retraso. Ujú. Espero más o menos haberte dicho, porque sí, hablar en general de todos, pero yo diría específicamente, pues hay que poner atención en el lenguaje, en si se comunica o no, si atiende, si juega, si socializa, ¿sí? Si muestra interés en el ambiente. Son algunos indicadores a muy temprana edad. Bien, doctora, gracias. Tenemos una en el chat que Sí. dice, esta es de María Reigadas. ¿Existe el término o categoría del trastorno del espectro autista altamente funcional? Pues se habla es que ahora mientras en otro momento el trastorno del espectro autista estuvo como en muchas categorías, ¿no? Actualmente el manual lo entiende exactamente eso, como un espectro, como una amplia variedad de síntomas
que pueden estar combinados de distintas formas, ¿no? Y cuando se habla del altamente funcional, primero es un TEA no tan severo dentro de un contexto de un nivel intelectual alto o brillante, ¿no? Entonces, obviamente tienen mucho más posibilidades de tener mejor adaptación, de ser pues más funcionales en su ambiente cotidiano. Entonces sí, sí se puede hablar en este sentido en estos casos. Ok, tenemos otras dos preguntas que están muy relacionadas con Sí, relación a lo que mencionaba sobre estos hitos del desarrollo. Dice sí. Isela, ¿en qué teoría del desarrollo podríamos basarnos? Y dice Norma, doctora, con todas las innovaciones científicas, ¿cuál manual de desarrollo nos recomienda tener de consulta? Para edades muy tempranas, Para edades, bueno, miren, yo de Norma dice verdad. preescolar primaria, María, edades de adolescentes. Ah, ya. Preescolar, pues miren, hay algunas baterías que han salido ya para preescolares, ¿no? Este, ¿cómo se llaman? Si quieren, me escriben por correo y ahí les mando mejor los datos exactos, ¿no? De cuáles escalas les pueden ayudar en edades particulares. Ahorita que ya vayamos terminando, les escribo mi correo en el chat y les digo, me dicen para qué edades y les digo más o menos las que puedan ser de mayor utilidad si no tienen Gracias, problema, ¿sí? Para hacerlo. gracias. Bueno, entonces con esto, esto que me están diciendo, si nosotros evaluamos entonces el desarrollo con base, pues, en la observación, yo diría, ahorita me preguntaron por pruebas, pero diría que en primer término, pues sí es conveniente conocer, hay muchos libros de psicología del desarrollo y que la mayoría son útiles porque nos dicen más o menos bien, de manera universal, cómo se desarrollan los niños, ¿no? Siguiente, tener una escala que vaya siguiendo más o menos esos niveles también es muy conveniente. Y en estos hay que ver los déficits, o sea, cuando no se alcanza el nivel esperado. Y bueno, aquí tenemos por qué es importante estudiar los trastornos del neurodesarrollo. Les decía que es igualmente valioso dedicarse a los trastornos adquiridos, pero los trastornos adquiridos, pues afortunadamente no son tan frecuentes. Pero sin embargo, vean los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de encontrar estos trastornos en la escuela? Pues muchas posibilidades. La probabilidad simplemente es alta, ¿sí? Capacidad intelectual, eso sí está mucho más determinado, que es del 1%. Y los trastornos de la comunicación, aproximadamente un 4%. El trastorno del espectro autista, un 1%, y algunos dicen que el trastorno del espectro autista está aumentando en frecuencia, pero yo no he visto un estudio así más categórico para poder afirmárselos, ¿no? Son comentarios de colegas de que cada vez ven más en su consulta el trastorno del espectro autista. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que oscila entre 5 y 12 o 15%, ¿sí? Y lamentablemente los niveles, tenemos pocas estadísticas en países en desarrollo y en países en desarrollo la estadística reportada es más alta, aproximadamente un 12%, ¿sí? El trastorno específico del aprendizaje, vean, entre un 5 y un 15% de los niños no van a poder adquirir la matemática, la lectura, la escritura en los niveles esperados, ¿sí? Y los trastornos motores, entre un 5 y un 6%, los trastornos del movimiento, entre un 3 y 4%. Entonces, si ven, de verdad, es altísima la prevalencia. Entonces, muy probablemente todos los que trabajan con niños, perdón, estas cifras son en edad escolar, en adultos varía un poco. Y ahora vamos a hablar de cómo detectarlos, o sea, cómo nos vamos a dar cuenta de que se trata de un trastorno del neurodesarrollo y no de otro tipo de problema. Primero, una de sus características es que se ponen de manifiesto, como ya habíamos dicho, desde etapas muy tempranas y se prolongan a lo largo de la trayectoria de vida, pero son evidentes desde etapas muy tempranas. Y lo principal que siempre me gusta dejarles es eso, que lo conceptualicen, ¿sí? Como un trastorno que va a lo largo de todo el espectro de vida y que tiene manifestaciones distintas. Porque a veces si lo conceptualizamos solo, por ejemplo, los que trabajan con adolescentes y lo conceptualizan como algo que va a llegar la adolescencia y se va a quitar, entonces a lo mejor la consejería que vamos a dar o la psicoeducación
no va a ser la correcta, ¿no? Y hay que estar alertas porque estos trastornos, muchos de ellos tienen consecuencias a largo plazo. Y a veces la consecuencia a largo plazo es mucho más importante que la consecuencia que pueden tener durante la vida escolar. Ahorita lo vamos a... Preguntas, doctora. Sí, Tenemos una en el chat. em, María Fernanda, relacionada con lo de los hitos del desarrollo. ¿Cuál libro actualizado de teoría del desarrollo recomienda? No sé si igual se- esa la puede sí, mandar por el correo. por favor, les voy a dar mi correo y me escriben y yo les mando una referencia a cada uno de lo que necesite. Porque como tenemos una hora, ¿no? Si me pongo a hacer memoria, a buscar, a mandárselas, se nos va a ir el tiempo, ¿de acuerdo? Ok. La siguiente pregunta, doctora. ¿Por qué Sí. resulta tan difícil realizar un diagnóstico para algunos niños dentro del espectro autista? Con mi hijo pasamos por 3 terapeutas y psicólogos y fue diagnosticado hasta los 9 años. Ahí está el por qué les estoy haciendo este hincapié. Es porque si desconocemos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones iniciales? ¿Qué distingue a uno del otro? Y sobre todo, los casos sutiles son más difíciles de diagnosticar porque, primero, se parecen entre hay semejanza entre los trastornos. A veces un niño con TEA puede parecer un niño con discapacidad, a veces un niño con TEA puede parecer un niño con TDAH, ¿sí? Puede parecer un niño con fallas en la socialización, simplemente, con algo que se llama mutismo, entonces son muchas de las cuestiones, pues, que uno, como especialista debe de conocer, porque si no las conoce, pues entonces va a caer en errores y no es el único caso tu hijo, ¿no? Hay personas que incluso ya hasta la vida adulta se cuestionan, ¿no habré tenido yo TEA? ¿Sí? ¿O no tendré TEA? Muchos casos que se mencionan actualmente es el papá lleva a su hijo a consulta, ¿sí? Y cuando le dan un diagnóstico al niño dice, yo tenía cosas parecidas, ¿será que yo también tengo o tuve esto? ¿Sí? Porque en otro momento, pues prácticamente se hablaba poco de esos trastornos, por ejemplo, del TDAH, del TEA, y actualmente con esto del acceso a la comunicación, ahora sí, todo el mundo habla del TEA, todo el mundo habla del TDAH, ¿no? Pero en otro momento se dice infradiagnosticados, mientras que actualmente son al contrario, ¿no? Son muy diagnosticados, incluso decimos otros falsos positivos, o sea, casos que se diagnostican con y que no tienen, pero también errores en el diagnóstico también los tenemos. Y por eso hay que ir con especialistas, con gente, pues, con más conocimiento, ¿no? Y entre más conozcamos de esto, pues, mucho mejor. Porque la dificultad, ahorita a lo mejor la vas a ver aquí con relación a qué pudo haber pasado con tu hijo, ¿no? Porque las características son que tienen un componente evolutivo o madurativo, es decir, que sus características se van modificando en las diferentes etapas del desarrollo. Esto es lo que los hace complejos, hace complejos estos trastornos, porque yo no necesito aprenderme los síntomas que tienen a cierta edad, sino necesito saber cómo se van modificando a medida que se avanza en el desarrollo. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí. Y miren, por ejemplo, aquí, para que se entienda cuál es esto que les digo y por qué la dificultad. Esto lo hice solo para el TDAH y el trastorno del aprendizaje. Para el otro voy a meter también alguno de TEA. ¿Cuál es el componente evolutivo, por ejemplo, en el TDAH? Sin que agote todo lo que se tenga que conocer, ¿no? Por ejemplo, en preescolares es muy frecuente que sean la hiperactividad, pero bueno, me pueden decir todos los preescolares son hiperactivos. Sí, pero los niños que van a hacer TDAH destacan específicamente por su hiperactividad y por su impulsividad, ¿sí? Y las comorbilidades más importantes en los niños preescolares son los problemas de conducta. Comorbilidades es como aquellos otros problemas, ¿sí? Que casi siempre van de la mano con el problema principal. Eso sería una comorbilidad. A eso me refiero cuando hablo de comorbilidad. Entonces, en el caso de los preescolares, ¿sí? Muy frecuentemente tienen problemas de conducta. Mientras que en los escolares, vean, en los escolares tienen es donde los síntomas se ven más claramente. ¿Por qué? Porque el paso del preescolar al escolar es importante. Al escolar se le requiere un tiempo, al escolar se le requiere que se mantenga durante periodos prolongados de tiempo
atento, o con toda su atención puesta en una determinada tarea. ¿Y qué pasa? Que es donde se pone más de manifiesto su inatención, ¿sí? Por eso en preescolares no se menciona, mientras que en escolares sí. En escolares también es frecuente la hiperactividad, la impulsividad. Y de las principales comorbilidades y problemas que tiene el niño escolar con TDAH son problemas de aprendizaje. A veces, porque sí tiene problemas para aprender y a veces secundarios a su inatención, ¿sí? Pero desarrolla algún tipo de dificultad. También problemas de conducta. Muchas veces tiene problemas de conducta, problemas en las interacciones sociales, ¿sí? No los quieren a veces dentro de los equipos, dentro de los grupos. Van desarrollando una baja autoestima. Vean cómo se van condicionando situaciones, ¿sí? O sea, una situación en las interacciones sociales, problemas de conducta, va llegando a una vida adolescente con impulsividad e inatención. Si ven la hiperactividad, lo que dicen se compensa, se camuflajea, ya no se nota. La hiperactividad en el adolescente ya no es tan evidente, pero ellos a veces lo que manifiestan es que tienen un sentimiento permanente de inquietud, ¿sí? Sin que tenga que manifestarse en una hiperactividad motora, pero sienten la inquietud, la impulsividad, la inatención, y las principales comorbilidades son también problemas académicos, dificultades en las interacciones sociales, sigue la baja autoestima, pero aquí ya pueden tener problemas legales, ¿sí? Son niños desafiantes. Y lo principal, tabaquismo y alcoholismo. O sea, el TDAH, ¿sí? Está muy relacionado con el inicio de las adicciones en la adolescencia. En adultos jóvenes tampoco ya la hiperactividad, sino la impulsividad e inatención. Como vean, lo que prevalece casi durante de escolares a los adultos es la inatención. Impulsividad e inatención, que esto se manifiesta como que pasan desapercibidas ciertas cosas, son descuidados, son desorganizados en su vida cotidiana. Y las comorbilidades son problemas académicos. Los adultos jóvenes, lo que se ha visto es que los menos adolescentes con TDAH pasan a cursar la universidad. Y dentro de la universidad, los problemas académicos de repetición de grados, de exámenes extraordinarios son mucho más frecuentes, ¿sí? Continúa la baja autoestima. Perdón, me estoy recuperando de una gripe. Necesito tomar agua. La depresión y la ansiedad son un componente importante, muy frecuentemente relacionado con el TDAH. Y actualmente, si ustedes leen el Manual Diagnóstico y Estadístico, también mucha ideación suicida. Ideación suicida es en estos. ¿Por qué? Porque son ineficientes, están desadaptados a su ambiente. Y el abuso de sustancias en adultos jóvenes, ¿sí? Y ya en la vida adulta, pues sigue la impulsividad, la inatención, y los principales problemas son ocupacionales. Tienen inestabilidad laboral, problemas en las relaciones familiares, ¿sí? Depresión, ansiedad, aquí era ansiedad, abuso de sustancias, propensos a accidentes, ¿sí? Entonces, ese es el componente evolutivo que decíamos, se va modificando a lo largo de la edad. El componente evolutivo en la dislexia del desarrollo, por ejemplo, en preescolares, tienen problemas de lenguaje. O sea, no es que se pueda hablar de dislexia en la etapa preescolar, pero se puede hablar que hay un factor de riesgo en la etapa preescolar, que un factor de riesgo para la dislexia. Entonces serían problemas de lenguaje, ¿sí? No se nota, pero a veces porque no en todos los preescolares se enseña la lectura, ¿no? Por ejemplo, en preescolares públicos no se enseña la lectura. Pueden tener problemas articulatorios, problemas de articulación, o sea, problemas del habla, o problemas fonológicos que después sí se manifiestan como problemas fonológicos en la etapa escolar, como que les cuesten trabajo decir rimas, cancioncitas, trabalenguas, identificación de rimas, etcétera. Esto se puede observar en la etapa preescolar. Y en la etapa escolar,
son principalmente problemas en procesamiento fonológico y con errores de precisión y de fluidez la lectura. O sea, cometen omisiones, sustituciones, adiciones y son lentos en la lectura. Ujú. Mientras que lo que se menciona es que los adultos, los jóvenes y los adultos compensan, ya no se notan, o sea, no van por el mundo notándoseles que tienen dislexia, pero hay una falla en la automatización que se manifiesta como lentificación en la lectura. Si uno pusiera a leer a un niño que fue disléxico en su vida adulta, sería más lento que otro que no lo fue, ¿sí? Ahora, también en la dislexia hay niveles de severidad, esto sí, tanto en TDAH, en todos los trastornos del neurodesarrollo, algo que les caracteriza es que hay niveles de severidad, ¿sí? Entonces, hay niños con dislexia que no pueden distinguir la A de la E, ¿sí? Mientras que hay niños con dislexia que solo tienen errores en falta de fluidez, o sea, que son lentos, ¿sí? O que cometen de repente algunas imprecisiones. Entonces, en esta amplia variedad nos movemos, por eso es difícil su diagnóstico, no cuando son problemas severos. Cuando son problemas severos, se notan desde lejos, ¿sí? Los nota hasta alguien que no es clínico. Pero cuando son problemas, distinguir la normalidad de la normalidad de cuando ya se trata de un trastorno es difícil. Ahorita vamos a ver la razón. Otra característica es que, como ya les decía, pues se ha asumido que tienen su origen en una disfunción del sistema nervioso central, aunque claro, en su interacción con el ambiente. O sea, el sistema nervioso se desarrolla también en la interacción con el ambiente. Pero aquí nos referimos a que muy probablemente durante la etapa gestacional o durante los primeros meses hubo algunos factores de riesgo que condicionaron una leve disfunción que finalmente da origen a un trastorno del neurodesarrollo, sin que sea evidente con técnicas de imagen. Pero hasta el momento hay ausencia de biomarcadores, es decir, no tenemos una prueba médica que nos diga que sí tiene o no tiene un determinado trastorno. Hay algunos casos, sí, en que se está trabajando, en algunos equipos están trabajando en estudios genéticos y la genética ha arrojado mucha luz y en algunos casos pues se encuentra muy relacionada con trastornos del lenguaje, con trastorno del espectro autista, con TDAH, incluso con dislexia, ¿no? También, por ejemplo, se han estudiado gemelos monocigóticos, o sea, de los que vienen del mismo óvulo, ¿sí? Y disigóticos, aquí puse pero los dos, ¿no? Y se ha visto que los monocigóticos tienen más probabilidad de tener un trastorno que cuando son disigóticos, es decir, que estaría un factor biológico o genético, ¿no? Determinando el problema. Y los estudios de heredabilidad, donde se ve pues una alta predisposición de que si hay familiares de primer grado que tengan esto, va a haber descendencia o familiares que tengan el trastorno. Entonces, estos estudios son los que aparte de otro tipo, los que dan luz de que pues hay una base neurobiológica, ¿no? Porque en otro momento se veía como que solo es que no le pone ganas, es que era malo el maestro, es decir, en general se atribuía a problemas únicamente pedagógicos o situacionales o ambientales o falta de estimulación del niño. Ahora, la falta de estimulación, como deben haber visto, pues sí condiciona retrasos, ¿no? Pero no explica en su totalidad estos trastornos. Pues hay muchos estudios de imagen, algunos de ellos son de imagen funcional y no se hacen precisamente con niños, sino se hacen más bien con adultos, porque los estudios de imagen funcional para los que estén familiarizados, implican que se meta al niño a un resonador. Claro, se le mete cuando es indispensable por otras razones de salud, ¿no? Que se meta a un resonador, que permanezca quieto, ¿sí? Que se le proporcionen una serie de estímulos para que se tome una imagen funcional mientras está llevando alguna tarea. Entonces, en estos estudios tan sofisticados, en los que sí se han encontrado ciertas áreas que están relacionadas con ciertos procesos y que por lo tanto se les atribuye una participación en estos trastornos, ¿sí? Pero no puede todavía generalizarse para hacer una prueba diagnóstica. Gracias. Sí. ¿Cuál es el asunto? Que el diagnóstico sigue siendo clínico. O sea, el diagnóstico de estos trastornos los tiene que hacer un clínico.
¿Y a quién que me refiero con un clínico? Un psicólogo, un neuropsicólogo, ¿sí? Un paidopsiquiatra con conocimiento de estos trastornos. Bueno, aquí era un ejemplo nada más de qué se ha encontrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dislexia del desarrollo con estas técnicas de neuroimagen, se ha encontrado que los niños sin problemas, que es ¿sí? Sin problemas de lectura, se activan 3 zonas cuando lee, mientras que los niños con dislexia hay una hiperactivación, o sea, esta manchita roja es más grande que esta, de áreas, esta es la parte frontal del cerebro, se hiperactiva esta zona y hay una hipoactivación de áreas posteriores. O sea, sí hay hallazgos en estudios de imagen, pero estos estudios no son en investigación, no son para considerarlos como una posibilidad de diagnóstico, ¿sí? No, no, de ninguna manera. Mm, Solo en el caso de alguna sospecha, ¿no? De epilepsia, quizá un electro sí, pero revisado por un neurólogo, por un neurólogo pediatra, ¿sí? Porque en esos casos quizá sí el medicamento pueda ser de ayuda para el trastorno si se ve una actividad cerebral anómala en alguna región particular del cerebro. Bueno, seguimos con estas características de los trastornos de neurodesarrollo. La presencia de síntomas comunes o similares entre diferentes trastornos de neurodesarrollo. Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista hay una hiperactividad que dicen que a veces se confunde con el TDAH, ¿sí? El, también muy frecuentemente, ¿sí? El TDAH tiene trastorno del aprendizaje, eso ya lo veíamos, ¿sí? El TDAH también coexiste mucho con trastorno del lenguaje. Y ya dijimos que el trastorno del lenguaje muchas veces es un predictor de trastorno del aprendizaje. Y los trastornos motores muchas veces tienen problemas también del lenguaje y del aprendizaje. Y la discapacidad intelectual puede tener signos de muchos de estos trastornos. Tiene un retraso motor, un retraso del aprendizaje, ¿sí? Un problema en la socialización, un retraso en la adquisición del lenguaje y puede tener inatención. O sea, tiene muchos componentes. Entonces, hay mucha, decíamos, comorbilidad. A veces se habla de que uno puede tener, o que en un niño puede coexistir toda una categoría de síntomas de un trastorno y toda una categoría de síntomas de otro trastorno, ¿sí? Pueden tener ambos. Pero a veces no tiene todo el cuadro completo, sino tiene un cuadro que pues, sería el primario y algunos síntomas de algún otro. Por eso se dificulta el diagnóstico. En el caso, esto solo es un ejemplo de algunos cambios que ha habido recientemente con esto de cómo diagnosticar, ¿no? Esto se le llama aproximación categórica. Por ejemplo, en la dislexia del desarrollo les decía que los principales indicadores son una falta de precisión y una pobre velocidad de lectura, ¿sí? Estas son las principales características. ¿En qué contexto? En el contexto de un nivel intelectual normal en general, ¿sí? O más bien el nivel intelectual está muy por arriba de lo que, muy por arriba de la precisión y la velocidad de lectura. No se explica, ¿sí? La falla en la lectura por su nivel intelectual. Por ejemplo, tuvimos, creo que explicaba de un niño de secundaria con un CI de 80, ¿sí? Que no sabía leer nada, ¿sí? Entonces, no se explica por su coeficiente intelectual. Entonces, para hablar de la aproximación categórica, debe de cumplir estos requisitos. Pero algunos dicen que precisamente estas dificultades diagnósticas que se debe de adoptar y quizá próximamente tengamos esta aproximación dimensional. En la aproximación dimensional lo que nos dice es que el nivel intelectual y las habilidades lectoras, en el caso de la dislexia, esto solo es un ejemplo, ¿sí? Se debe de observar que el nivel intelectual puede ser desde deficiente hasta excelente, ¿sí? Con sus diferentes, aquí tendríamos muchos puntos intermedios. Y las habilidades lectoras también, desde excelentes hasta deficientes. Y también aquí habría varios puntos. Entonces podríamos tener varios puntos de encuentro entre estas dos situaciones. Por ejemplo, alguien que tenga un nivel intelectual muy bajo
pero que tenga buenas habilidades de lectura, ¿no? Que se ubicaría por aquí. O alguien que tenga un nivel intelectual alto, ¿sí? Con muy deficientes habilidades de lectura. O sea, a lo que se refiere es que puede haber en este espectro, si se ve como un continuo de habilidad, en un continuo de habilidad, así como tenemos, no sé, habilidad para el dibujo desde los que seguimos haciendo un ser humano, el dibujo de un ser humano con una bolita y palitos, ¿no? Hasta los que dibujan retratos. O sea, en ese espectro tenemos varios intermedios, ¿sí? Y que cada una de las funciones se tendría que observar así y ver más bien en qué juego de todas estas posibilidades se encuentra un niño con trastornos del neurodesarrollo. Y algunos lo que mencionan que en todos estos trastornos lo que tendríamos que ver es en qué parte de esta línea, ¿no? De posibilidades se encuentran con relación a la hiperactividad o impulsividad, a la inatención, a la comunicación social, al funcionamiento ejecutivo, al procesamiento fonológico, y yo aquí agregaría, aunque esto ya sería mío, a la cuestión, al desarrollo motor, ¿no? O sea, poner todas estas líneas así como puse las de la dislexia, ponerlas entrecruzadas y ver en un caso, en un niño en particular, cómo está con relación a la hiperactividad, cómo la inatención, cómo la comunicación, cómo esto, cómo lo otro. Y entonces hay una aproximación que les digo que se llama dimensional, que muy probablemente sea de futuro, que llama como a borrar un poquito las fronteras entre los trastornos, dada esta combinación de síntomas, y algunos argumentan la posibilidad de un origen común en algunos de los casos, ¿sí? Desde el punto de vista genético. Espero no haberles confundido. Bueno, otra característica es que, y la dificultad, les decía todo esto, es por qué tenemos dificultad en el diagnóstico. Porque los síntomas se parecen mucho al observado en la población normal, precisamente porque tenemos, así como sabemos que la inteligencia, los psicólogos, los pedagogos, sabemos que se distribuye de una forma normal, ¿sí? Dicen, el resto de habilidades también. Entonces, determinar cuáles o en qué punto ya están por debajo de la curva, ¿sí? De la curva normal o cuándo tenemos ya que caracterizarles como un trastorno, pues es una cuestión difícil, porque para eso primero necesitamos tener instrumentos sensibles. Primero, digamos, ser buenos clínicos, ser capaces de conocer y luego detectar los síntomas. Y después, la aplicación de algunas escalas o instrumentos que sean lo suficientemente sensibles para que distingan estas sutilezas, ¿no? Porque tenemos las dos posibilidades de que diagnostiquemos a alguien como que no tiene un trastorno y entonces no se le dé una atención adecuada, o que diagnostiquemos a alguien como que tiene un trastorno y se le trate de una manera, porque a veces eso sí condiciona un trato diferencial. No debía ser, pero es un hecho, ¿no? Estoy diciendo lo que es la realidad, no el deber ser. Entonces, la delimitación entre el trastorno del neurodesarrollo y la normalidad es compleja. Pero ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué nos ayuda a determinarlo? Fernando Jaén, Jaén, que es un neuropediatra, dice que cuando las conductas aparecen en edades inapropiadas, la severidad de los síntomas, yo diría, cuando los síntomas pues ya están causando un problema importante en la funcionalidad del niño, ¿sí? Cuando persisten en el tiempo, porque les decía aquí el problema principal es cuando las cosas son situacionales, ahí sí se puede atribuir a un problema emocional, pedagógico, familiar, no sé si ya dije emocional, y eh, porque si es solo durante, no sé, los primeros 6 meses no quería, no aprendió, pero después lo cambiaron, le implementaron un apoyo y pudo, entonces no es un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del neurodesarrollo le caracteriza eso, la persistencia en el tiempo. No ceden con facilidad, no compensan. Sí, porque en general, pues lo mínimo que se les ofrece a los niños con trastornos del neurodesarrollo es apoyos extra, ¿no? Apoyos extraescolares. Y estos niños muchas veces no compensan. Con todos estos apoyos no se benefician o se benefician muy poco y finalmente continúan con la problemática.
la discapacidad adaptativa del paciente, le produce ya problemas en la propia escuela, en la familia y eso. Entonces, esto es con observación, ¿sí? Y se comprueba a través de observaciones, entrevistas, escalas, inventarios y pruebas de desempeño, que esto es para lo que los neuropsicólogos estamos habilitados. Y algunos de ustedes me preguntaron, y si me preguntan de forma más específica de algunas cuestiones de estas, por correo con gusto se las digo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer en estos trastornos del desarrollo? No, yo a veces no quiero que con esta exposición parezca que una, o sea, no se trata de tener una visión pesimista de los trastornos de neurodesarrollo, sino realista. Y mi preocupación últimamente ha sido mucho la transición de la vida escolar a la vida adolescente, porque, y eso para mí muy importante llamarle la atención de que no son solo de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la edad de más riesgo y la que más descuidamos, incluso a nivel de investigaciones, a nivel de intervención, es la adolescencia. O sea, se interviene ya cuando los problemas están, ¿sí? Y entonces lo que le toca al psicólogo, al maestro, al psicopedagogo, es mínimamente dar una psicoeducación y explicar a los padres las posibilidades sin el pesimismo, pero con realismo, porque no lo estamos diciendo porque queramos ese futuro, sino porque queremos prevenir, pero porque sabemos que la probabilidad de complicaciones es alta, ¿sí? Suponga, lo que se sabe, antes se decía que, pues en la adolescencia, por ejemplo, el TDAH iba desapareciendo. Ahora se sabe que un 50 o 70% de niños en edad escolar van a ser adolescentes con TDAH, ¿sí? Y adultos con TDAH. Entonces, ya con que sea la mitad, es suficientemente importante para dejar claro a los papás, ¿no? Entonces, quitar esa visión pesimista, ver cuáles son las fortalezas y debilidades del niño. Una fortaleza puede ser que tenga buenas habilidades metacognitivas y que se dé cuenta de sus problemas. Y siguiente, que se motiva y que se motive o que sea motivable para querer superar sus dificultades, ¿sí? Que tenga buenas habilidades lingüísticas o que tenga buenas habilidades visoespaciales. Esas son algunos ejemplos de posibilidades. O que sea un niño sociable, ¿sí? O que no tenga un problema de conducta, etcétera. Y bueno, ver las fortalezas, pero también cuáles son las debilidades, porque si tiene comorbilidades u otros síntomas, eso hace un poquito más compleja la intervención y hay que observar todo al niño. Entonces, lo que llama es saber al individuo, al niño en su totalidad, ¿no? Con quizá este diagnóstico, pero también ver el espectro, ¿no? De qué otros problemas puede tener de otras áreas y pues tratar de ayudarlo para promover el desarrollo máximo de sus potencialidades y que tenga una mejor trayectoria del desarrollo, ¿sí? Aquí está planteado como pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Pues en general lo que se sabe que el cerebro es plástico, ¿sí? Y que a través de formas, prácticas, ejercicios, compensaciones, adaptaciones curriculares que sean convenientes, escolares, excepciones, etcétera, se le puede beneficiar en extrema medida, ¿no? Porque ya veíamos, una baja autoestima puede condicionar a un problema de depresión, a una ideación suicida, a una desadaptación, etcétera. Entonces, pues mi presentación va sobre todo, o sea, mi intención en este momento fue esa, ¿sí? Irme hacia esa parte. Y bueno, les dije que creo que con esto, para quedar en tiempo y no obstaculizar el desarrollo de la siguiente presentadora, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo, esta información tan valiosa. Una disculpa para las preguntas que se quedaron pendientes, pero bueno, la doctora muy amablemente nos dice que las pueden Sí, escribir en su correo, ¿verdad? Fueron dos, tres preguntas que se quedaron pendientes. Es, miren, les voy a poner mejor para no retrasar esto, les voy a poner mi correo y me escriben esto mismo que me pusieron en el chat, porque no me podría quedar ahorita a responder cada una, y se los contesto de manera personalizada. ¿De acuerdo? Es sin mayúscula. Neuro-
Por favor, cópienlo y nada más me copian su mensaje a esto y yo se los contesto, por favor. No justo en este momento, pero créanme que se los contesto. Muchísimas gracias, doctora, en nombre de Instituto Umbrales y de todos los que estamos aquí, que nos hemos beneficiado de esta información tan importante y tan interesante que nos ha proporcionado, pues le damos Sí. las gracias y fue un honor tenerla aquí con nosotros. Gracias. Y también alguien que dijo que era papá de un niño con trastorno del espectro autista, si quiere escribir, necesita alguna asesoría o algo, con gusto. Muchísimas gracias, doctora, que Sí, tenga hasta muy luego y buena que sigan tarde. teniendo buena tarde con su siguiente Gracias. presentación. Hasta luego. Mucho gusto.